Las bolsas del mundo abrieron la semana en subida tras las palabras de Jerome Powell en Jackson Hole y a la espera de nuevos datos sobre inflación y empleo en los Estados Unidos. Amigos, es lunes 28 de agosto, 7 p.m. y a esta hora vamos a comenzar nuestro acostumbrado recorrido por lo que fue la jornada de hoy en los mercados financieros. Aquí está Reuters, lo que les acabo de decir, los inversionistas a la espera de datos de inflación y empleo. Dice el Wall Street Journal que las acciones de Estados Unidos avanzaron por segunda sesión consecutiva y que las ganancias fueron broad-based, es decir, fueron amplias. Todos los sectores del S&P 500 y del mercado subieron, lo vamos a ver cuando veamos el mapa de calor. Dice que las acciones están recuperando las pérdidas que han sufrido en este verano. Y Bloomberg dice aquí que las acciones suben en una semana que va a ser muy llena de noticias económicas. Y hay un subtitular sobre China, y es que China anunció medidas este lunes para tratar de estimular su mercado de valores, el mercado accionario, una reducción de los impuestos en las transacciones bursátiles, una reducción del número de IPOs o de nuevas empresas que van a la bolsa, tratando de consolidar los precios de las que ya cotizan en bolsa, pero pareciera que son medidas insuficientes. Las preocupaciones sobre China continúan en la mente de los inversionistas y, como dice aquí, los inversionistas están esperando que el gobierno chino use una bazooka y lance con fuerza medidas que estimulen la economía, incluyendo menores tasas de interés, inyección de liquidez, etcétera, etcétera. Sin embargo, hasta ahora los anuncios de China parecen ser insuficientes. Y en otro titular hablan del yen, la moneda japonesa. Dice que ha retrocedido hasta nivel de 1990 y eso tiene implicaciones para la economía de Estados Unidos, para los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Recordemos que Japón, el gobierno de Japón y el Banco Central japonés y los inversionistas japoneses son los más grandes tenedores de bonos del Tesoro de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos. Y por supuesto, si las tasas de interés en yenes en Japón comienzan a subir y se empieza a ser más atractivo para los agentes económicos empezar a tener bonos japoneses en vez de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, pues eso tendrá implicaciones. De hecho, una de las razones por las cuales los bonos han caído de precio últimamente y los rendimientos, los bonos del Tesoro han aumentado en consecuencia, es porque Japón, un gran comprador de bonos del Tesoro, estaría ahora comprando menos bonos del Tesoro y tal vez vendiendo algunos de los bonos que tiene para defender a su moneda, el yen. Y mañana hay JOLTS, el número de ofertas de empleo que están abiertos en la economía. ¿Cuántos empleos tienen las empresas americanas abiertas, ofertas de empleo que nadie llena porque nadie quiere o nadie puede llenarlas? Ya lo vamos a ver. Dice aquí que la atención de los inversionistas se centra en un informe sobre precios de los gastos al consumo. Esto va a ser el jueves. Eso es probablemente la información más importante de esta semana. Y luego el viernes vamos a tener los datos de nóminas, cuántos empleos se crearon en el mes de agosto. Aquí lo vemos en más detalle. Discúlpenme esta foto, probablemente les sale muy pequeño en sus pantallas. Pero este es básicamente el calendario de los grandes anuncios de esta semana. El martes, mañana a las 9 a.m. tenemos datos de los precios de las casas. A las 10 de la mañana tenemos los JOLTS, Job Openings, porque ya les digo cuántas ofertas de trabajo hay abiertas. En junio cerró con 9.58 millones de ofertas de empleo. Se espera que en julio hayan bajado a 9,5 millones. Sigue estando muy alto. La Reserva Federal probablemente quiera ver un nivel más cercano a 7 millones de ofertas de empleo abiertas, tal vez un poco menos. Esto es un número muy alto. Hay más ofertas de empleo, más demanda de trabajadores que personas buscando trabajo en los Estados Unidos. Como sabemos, el desempleo en Estados Unidos está en niveles récords de bajos. No hay prácticamente desempleo en Estados Unidos. Y luego el jueves, la información más importante, que es el PCE. Recordemos que no es el IPC o el índice de precios al consumidor, que es una forma de medir la inflación. Esta es otra forma de medir la inflación y esta es más importante para la Reserva Federal. Ya yo les he explicado la diferencia entre los dos. El jueves se las volveré a explicar, pero básicamente el PCE se va a publicar el jueves a las 8:30 antes de que abra el mercado y la variación de precios, medida según el PCE, en julio fue de 0,2%. Y el núcleo inflacionario medido según el PCE también varió 2% en julio. Se espera que haya sido 0,2% en el mes de julio.
perdón, me refería a junio y ahora a julio. Es decir, se espera que sea lo mismo. Así fue 0,2% la variación de precios en junio, se espera que en julio sea igual. Cualquier sorpresa por encima o por debajo va a mover a los mercados. Si en vez de 0,2 viene 0,3 o 0,1, eso va a tener repercusiones en los mercados. Y anualizado, pues la inflación a los últimos 12 meses en julio cerró en 4.1 y se espera que ahora cierre en 4.2. Bueno, el viernes, la otra data importante, las nóminas. Fíjense, primer día, 1 de septiembre, y ya el 1 de septiembre vamos a tener los números preliminares de la nómina de agosto. En el mes de julio, se crearon 187,000 empleos y la expectativa es que en agosto se hayan creado 170,000. Pues ya lo veremos. Y que la tasa de desempleo, que había estado en 3.6 en julio, ahora en agosto termine en 3.5. Muy bajo el desempleo. Bueno, ya vamos a tener esta información en el transcurso de la semana. Jerome Powell habló el viernes. Yo no pude hacer este resumen el viernes, yo estuve fuera jueves y viernes, lamentablemente no pude comentarles, pero bueno, Powell habló, dijo y no dijo, la verdad es que no dijo grandes cosas. Y aquí dice el economista, el discurso duro de Jackson Hole no engaña al mercado. Según este enfoque del economista, Jerome Powell trató de ser duro y avisar que vienen más subidas de tasa de interés, pero los mercados, los inversionistas no le creen. Los mercados lo que están pensando es que no va a haber más subidas de tasas de interés, pero vamos a ver más información. Fíjense, este es el monitor de tasas de la Reserva Federal. La próxima reunión de la Reserva Federal para anunciar tasas en 3 semanas, 1 día y 19 horas. Y eso el 20 de septiembre, fíjense las probabilidades al día de hoy. Las probabilidades son 78% que la Reserva Federal no haga nada, no aumente las tasas de interés ni las rebaje. Y solamente un 22% de posibilidades de que las aumente. Ahora, ¿cómo evolucionó esto con el discurso de Powell? Bueno, fíjense, hace una semana el mercado lo que estaba descontando es que había un 14% de probabilidades hace una semana de que la Reserva Federal aumentara las tasas en la próxima reunión. Eso subió hasta 20% el viernes. Y eso hoy subió hasta 22%. Es decir, el mercado ha ido aumentando las posibilidades de que las tasas de interés suban, pero siguen estando solamente muy bajas, solo en 22% al día de hoy. La inmensa mayoría de los actores, la gran probabilidad es que la Reserva Federal no mueva las tasas en la reunión del 20 de septiembre. Y aquí tenemos, fíjense este gráfico. Interesante, estas son las expectativas de las tasas de interés que asigna el mercado en el futuro inmediato. Entonces, próxima reunión, septiembre 20, pausa. La Reserva Federal ahí haría una pausa. Luego, el 1 de noviembre, habría un aumento de 25 puntos básicos para llevar las tasas de interés a 5.50. Luego, el 13 de diciembre, habría una pausa. Y fíjense, el 31 de enero del 2024, habría un recorte de tasas de 25 puntos básicos para ir a 5.25. Luego vendrían 2 pausas y un segundo recorte para llevarlas a 5% en junio. Es decir, lo que el mercado está previendo hoy es que va a haber un aumento de tasas de interés más este año y que los recortes en tasas empiezan en enero, pero fíjense, a junio del 2012 todavía las tasas estarían en 5%. Me preguntan muchos de ustedes preguntan cuánto están las tasas, cuánto van a ser las tasas de interés, pongo mi dinero a plazo fijo, lo pongo a 6 meses, lo pongo 1 año, 2 años, la gente que está en el mercado inmobiliario, los agentes inmobiliarios, el que está comprando casa, le interesa mucho el tema de las tasas de interés, hacia dónde van las tasas de interés, pido un préstamo ahorita, pido un préstamo hipotecario, espero que bajen, en fin, bueno, esto es lo que el mercado está previendo para las tasas de interés que fija la Reserva Federal, las tasas de interés de corto plazo. Y dice Reuters que los rendimientos de los bonos a 2 años tocaron un pico de casi 2 meses por una previsión de tasas más altas. Y es que no solamente aquí los bonos a 2 años, que es un bono relativamente corto, mucho más corto que el bono a 10 años o a 30 años, obviamente. Aquí lo que está previendo no es que las tasas vayan a subir mucho más. A lo mejor suben 25 puntos básicos una vez. Lo que está previendo es que se podrían quedar las tasas altas por un tiempo más prolongado. Entonces, pues el bono a 2 años estaría reaccionando. Aquí está el bono a 2 años. Este es el rendimiento del bono a 2 años durante el último año. Fíjense que tuvo un pico en marzo y otra vez tocó un pico hoy. Llegó a 5.1, 5.10, pero cerró en 5.05. Ese es el rendimiento del bono a 2 años. Y el índice del dólar cayó, frente a una cesta de las principales monedas. Sin embargo, tocó los máximos de 9 meses contra el yen. Ya vimos un titular que tenía que ver con el yen. Hay un tema con Japón y el Banco Central japonés tendrá que decidir si va a defender al yen o si va a dejar que se siga
devaluando. Y fíjense, dice el economista que la eurozona preocupa, que el crédito cayó más de lo previsto en julio y bueno, esto puede ser consecuencia de las subidas de tasas de interés que también las ha habido en Europa. El Banco Central Europeo ha estado aumentando las tasas, esto era previsible. Sin embargo, a pesar de esa noticia, hoy las bolsas en Europa subieron, estuvieron en verde. El Stock 600, que es el índice paneuropeo, tuvo su mejor jornada en un mes. Dice aquí impulsado por valores relacionados con China, porque, como les dije, China anunció el lunes a horario chino unas medidas para tratar de impulsar el mercado accionario en China y eso animó a las bolsas del mundo, pero ese rally que impulsó China al principio de la jornada, pues se fue degradando en el transcurso del día. No obstante, pues Europa subió y sobre todo las acciones que tenían exposición a China subieron más. Y dice Goldman Sachs que la exposición de los fondos de cobertura, es decir, los hedge funds, a las 7 grandes empresas tecnológicas marcó un récord. Es decir, que ahora la exposición de los hedge funds a esas 7 maravillas, las 7 grandes, las 7 maravillosas, en fin, no sé cómo es que las llaman, marcó un récord y aquí tengo más detalles. Dice las 7 acciones estadounidenses más grandes que ustedes las conocen, Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, Tesla, representan ahora alrededor de 20% del valor de mercado neto total en poder de los fondos de cobertura. Y hablando de Goldman Sachs, dice aquí que Goldman Sachs ganó, la acción subió después de que llegara a un acuerdo para vender un negocio de asesoría de inversiones a una firma de gestión patrimonial que se llama Creative Planning. Es que fíjense, Goldman Sachs, recordemos, es el banco más prestigioso de Wall Street, pero Goldman Sachs se concentra, hace su dinero haciendo banca de inversión y haciendo trading. Esas son sus fortalezas. Goldman Sachs ha intentado entrar en otros negocios donde no le ha ido bien, banca al minorista y ese tipo de cosas. Ese no es su competencia. Es un banco de inversión, es un banco de Wall Street, no es un banco para estar en la calle abriendo cuentas corrientes y entregando tarjetas de crédito. Eso no es lo de ellos. Y compró una operación de gestión patrimonial. Básicamente lo que hacemos nosotros, quiero recordarles, yo soy asesor financiero registrado en los Estados Unidos, pero nada de lo que digo aquí son consejos de inversión. Bueno, la unidad que hace lo que yo hago, asesoría financiera, que compró Goldman Sachs hace 2, 3, 4 años, la acaba de vender. Y esa es una unidad, fíjense, dice aquí, Goldman Sachs cierra acuerdo de asesoramiento patrimonial mientras renueva su estrategia, cambio de estrategia, se quieren concentrar en donde ellos ganan dinero, salir de negocios en donde no ganan dinero. Y aquí el negocio que vendieron, la RIA, que es una empresa registrada de asesoría financiera, era relativamente pequeño en tamaño en comparación con el negocio principal de Goldman. Y aquí dice, la rama de patrimonio privado de Goldman supervisa activos por valor de $1 billón para clientes con patrimonio neto muy elevado, que poseen $60 millones o más en activos invertibles. Es decir, si tú quieres ser un cliente para asesoría financiera y manejo de riqueza y activos con Goldman Sachs, debes tener por lo menos $60 millones en activos invertibles. Y lo que está vendiendo, la unidad que está vendiendo Goldman Sachs, que se anunció hoy, es una unidad que maneja clientes que tienen entre 1 y 10 millones de dólares para invertir. Clientes que tienen en su cuenta de inversión entre 1 y 10 millones de dólares. Esa es la unidad que está vendiendo. La noticia cayó bien en Wall Street, le gustó a los inversionistas. Goldman Sachs ha tenido muchos problemas últimamente. El CEO de Goldman Sachs ha estado bajo presión y bueno, la acción hoy reaccionó bien, subió 5,82, cerró en 325,97, subió un 1,82% en la sesión regular y en el mercado extendido estaba estable subiendo ligeramente. Y luego tenemos otra acción que hoy tuvo una subida que fue 3M y es que dice aquí que acordó pagar $5.500 millones para resolver más de 300.000 demandas que afirmaban que le vendió al ejército de los Estados Unidos unos tapones para los oídos, deben ser audífonos, para combate que tenían defectos importantes. Y aquí está el titular, 3M habría llegado a un acuerdo de $5.500 millones con el ejército estadounidense. ¿Por qué esto disparó la acción? Bueno, porque Wall Street estaba esperando que esto le costara a 3M más bien 9.500 a 10.000 millones de dólares. Si efectivamente logran resolver todos esos juicios con solamente 5.500 millones de dólares, pues sería una noticia positiva. Esta fue la acción de 3M hoy, subió $5,17, cerró en 104,12, subió un 5,22% y en el mercado extendido también estaba relativamente estable. Ahí ven el gráfico en verde, el gráfico de los últimos 5 días y ven cómo hoy, en la jornada de hoy, pues abrió en subida. Y tenemos aquí, fíjense este dato interesante, hay gente que me pregunta con frecuencia por esto. Dice el Wall Street Journal que el S&P 500, del cual siempre hablamos, ha extendido su racha
de tener mejores rendimientos que el S&P 500, pero equal weight. Entonces, déjenme recordarles rápidamente qué es esto. El S&P 500, recuerden, si ustedes compran un ETF del S&P 500 como el SPY, el SPY, ustedes básicamente están comprando las 500 grandes empresas de los Estados Unidos y esas empresas están dentro del índice en proporción a su tamaño, a su capitalización bursátil. Entonces ustedes compran el S&P 500, lo que más tiene es Apple. Apple representa el 6, el 7%, un porcentaje muy alto porque Apple es muy grande. Y luego viene Microsoft, y luego viene Amazon, Google, y en orden de la más grande a la más pequeña. De manera que la empresa número 500 en el S&P 500 pesa muy poquito porque es muy pequeña en comparación con las más grandes. Eso es cuando ustedes compran el S&P 500. Pero hay gente que dice, bueno, miren, el S&P 500 se ha puesto muy peligroso, muy volátil, porque es que las 10 empresas más grandes del S&P 500 son más del 30% del índice. Entonces sí, S&P 500 son 500 acciones, pero en verdad las 10 más grandes son un tercio del índice, está muy concentrado. Entonces hay gente que ha dicho, como las grandes tecnológicas han subido tanto y están tan caras, yo voy a comprar el S&P 500, pero no el normal, sino que voy a comprar uno equal weight, es decir, donde todas las empresas pesan lo mismo. Es decir, Apple, el número del dinero que yo tengo en ese fondo invertido en Apple va a ser igual que la empresa número 500 del índice. Es decir, de $100 o del 100% del índice, como son 500 empresas, cada una va a tener un peso de 0,2%. 500 empresas, cada una va a tener un peso de 0,2% en el índice y ese es el 100% del índice. Ese es el S&P 500 Equal Weight. Entonces hay una diferencia en los rendimientos y sin embargo quienes han ido por esa estrategia no les ha ido bien porque, de nuevo, las grandes empresas, aunque son grandes y están más caras, siguen creciendo y se siguen poniendo más caras y hacen que el S&P 500 siga rindiendo más que el S&P 500 que está, vamos a decir, nivelado. Y aquí tiene un gráfico donde están dos ETFs que representan cada estrategia. El primero es el SPY, que es el S&P 500 normal, y el segundo es un S&P 500 que está igualado. Y bueno, hoy tuvieron un rendimiento más o menos similar, pero para que vean el performance, el rendimiento, este es un cuadro de los últimos 10 años. Si alguien quiere saber cómo se llama ese ETF del S&P 500 que está equal weight, es RSP, ahí lo ven aquí en este gráfico lo ven, se llama Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, RSP. Este es solo uno, hay muchos otros, pero bueno, este es uno muy representativo, el más grande. Y fíjense, en los últimos 10 años, si comparamos al S&P normal contra este S&P, tenemos que el S&P normal ha rendido 139,25%. Eso es lo que ha subido en los últimos 10 años. Mientras que este otro, la versión plana, donde todos pesan lo mismo, ha rendido 117,66%. Bueno, les dejo eso ahí porque por alguna razón esto siempre genera interés y me lo preguntan mucho. Y otro dato que trae el Wall Street Journal es que los inversionistas sacaron dinero de los fondos de acciones por segunda semana consecutiva. Los inversionistas retiraron 1.4 mil millones de dólares de los ETFs de acciones en la semana que terminó el viernes. Y bueno, un poquito más de noticias rápidamente. El BRICS se quiere ampliar, pero eso va a empeorar sus problemas de democracia. El BRICS se está convirtiendo cada vez más en un club de parias, de gobiernos y regímenes autoritarios, de países no democráticos, y ahora invitaron a un nuevo número de países a que se unan y todos, a excepción de Argentina, son gobiernos autoritarios, dictaduras, etc. Y bueno, China, siguen las preocupaciones, no se acaban las noticias sobre China, los inversionistas no se cansan de leer sobre China. China hace sonar cada vez más las alarmas, su debilitamiento económico se extiende por todo el mundo. Otro titular, la crisis china hunde al yuan más de lo que cayó con la devaluación de 2015. Y como les decía, hoy empezó la jornada con un repunte en los mercados emergentes por las noticias de que China iba a incentivar las operaciones en bolsa, etcétera, etcétera. Pero pues luego las propias dudas sobre China y sobre la Reserva Federal y las posibles subidas de tasas de interés frenaron ese rally, aunque todas las bolsas del mundo terminaron en verde, ya lo vamos a ver. Y tenemos aquí otro datico más, muchos fans de las empresas de carros eléctricos de Tesla. Aquí dice que los carros eléctricos ya tienen el mismo precio que los de combustible en China, para cuando en otros mercados. Bueno, yo creo que no está lejos el día en que los carros eléctricos sean no solamente más económicos que los de combustión a la hora de comprarlo en el concesionario, sino además durante el periodo que lo tienes, ahorras en gasolina porque usan electricidad, ahorras en repuestos, ahorras en mantenimiento, en fin. Creo que el futuro
futuro es eléctrico, no hay duda de eso, cada vez está más cerca. Y bueno, Estados Unidos y China crearon un grupo de trabajo para asuntos comerciales. Bueno, siguen las preocupaciones sobre la mala relación entre Estados Unidos y China. Hay que ver si esto ayuda a destrancar un poco la relación. Les quiero recordar que se suscriban a mi canal de YouTube, le den like a este video si lo consiguen de utilidad para que más gente lo pueda ver. Y bueno, aquí están las bolsas del mundo. Amigos, miren, verde, todo en verde. Asia, Tokio, Hong Kong, Shanghai y Seúl arriba, todas con fuerza. El Stoxx 600 en Europa, como ya habíamos visto, subió un 0,89%. Y todas las bolsas europeas, Londres, Frankfurt, París, Milán, Zurich, Madrid, todas en verde. Y nuestro continente, pues Sao Paulo arriba, Merval, Buenos Aires 5% arriba. Increíble lo que está pasando en Buenos Aires, la volatilidad de la bolsa argentina con todas estas noticias, el cambio político que viene o pareciera venir, etcétera. Y en Ciudad de México subió un 0,47%. Y en Nueva York todos los índices accionarios en verde, el S&P 500 arriba, el Nasdaq un 0,84% arriba, igual que el Russell 2000 que subió 0,83%. La volatilidad cayó, el bono, el tesoro a 10 años bajó su rendimiento, lo vamos a ver ahora con más detalle. El índice del dólar básicamente estable, el oro en subida y el petróleo en $80. El Bitcoin no ha tenido un buen mes, quedan 2-3 sesiones en agosto, pero agosto pareciera que va a terminar siendo un mal mes para las criptomonedas o por lo menos para el Bitcoin. Aquí está el mapa de calor, señores, lo que les decía, el rally de hoy, la subida fue broad base, el mercado tiene aliento amplio. Ven que subió tecnología, subió consumo, solamente hay un poquito de rojo en la zona de healthcare, en las empresas farmacéuticas básicamente, pero subió energía, no le fue mal al sector de utility, subieron los bancos, las financieras, bueno, en fin, un rally bastante amplio. Y aquí podemos ver el barómetro del mercado, todas las áreas del mercado en verde y en subida. Y estos son los bonos del tesoro. Como podemos ver, todos los bonos del tesoro subieron de precio, bajaron sus rendimientos. El bono a 2 años cerró sobre 5 y el bono a 10 años en 4.2. Y finalmente aquí están todos los precios de los bonos para quienes les gusta verlo, desde el más cortico a un mes que está rindiendo 5.4 hasta el más largo, 30 años, que está rindiendo 4.28. Bueno, señores, lo dejo hasta aquí. Mañana hay JOLTS, mañana hay data. Si Dios quiere nos conectamos, hacemos otro recuento, otro resumen. Hoy fue un día relativamente tranquilo, pero esta semana promete mucha acción en los mercados. Bueno, saludos a todos, nos vemos pronto.